Luego de haber subido la narración de la pelea de Alfredo González vs Takeshi Sendo, me siento libre de hablar del futuro del Tigre y de su situación actual en el manga de Hajime no Ippo. Como bien sabemos, el Tigre de Naniwa se ha convertido en el número 1 del mundo, luego de haber derrotado a Alfredo González, siendo el retador prioritario en contra del campeón mundial, como es usual. Pero lamentablemente la fractura de su puño, después de haber colisionado la frente del mexicano, le salió caro. Tuvo que esperar que se recuperara para volver al ring, cosa que aún no sucede en el manga, es decir, Sendo no ha tenido una pelea como profesional. Por lo que, para los que no estén al día en el manga, les voy a resumir un poco lo que ha pasado. Básicamente, Ricardo ignoró a Sendo. Así es, declaró su siguiente defensa por el título de la WBA y su rival no es Sendo, sino que el boxeador Wally, el niño salvaje, quien ahora tiene un récord impresionante como profesional. Y a las palabras de Itagaki, quizás Ricardo Martínez quiere la pelea contra alguien salvaje como entrenamiento para el salvajismo de Sendo, pero aún no hay nada confirmado al 100%. Esta evasión a pelear con Sendo no descarta que la pelea en contra del campeón absoluto vaya a suceder, simplemente el autor decidió aplazarla, a menos que Martínez perdiera el cinturón, pero tan solo mírenlo, dudo que pierda el cinturón. Es decir, si es que llega a perderlo en contra de Wally, yo me enojaría bastante con Morikawa. Viajando a la pregunta original, ¿qué oportunidad tiene Sendo en contra de Ricardo Martínez? Dentro de los boxeadores que entrenan con Ricardo habitualmente, solo hemos conocido a uno, Nargo, un pupilo del mismo entrenador, Bill Stewart, quien había descubierto la debilidad de Sendo. El japonés solía lanzar izquierdas de tal forma que quedaba completamente vulnerable y sin capacidad de contraatacar. Nargo, en su enfrentamiento en contra el Tigre, aprovechó esa debilidad hasta llevarlo al límite, pero debido al miedo que le tenía a ser golpeado, perdió por un segundo la concentración, siendo destrozado con unos pocos golpes. Debido a esto, fue capaz de afirmar que el poder destructivo de Sendo es el mayor del mundo, pero su poder destructivo salvaje, capaz de noquear a un rankeado mundial con un solo golpe, no es su mayor arma. También posee un instinto animal inmesurable, siendo capaz de intuir lo que su rival hará y qué golpe lanzará, sin necesidad de hacer un plan claro. Este instinto y determinación es lo que le permitió derribar a Ricardo Martínez en su sparring, a pesar de que Bill Stewart dijera que fue un tropiezo, mientras insistía que no tomaran fotos. Capítulos después de esto, durante una conversación con Ippo, el Tigre nos confirmó que había logrado golpearlo, a pesar de que entendía que no podía derrotarlo en ese momento. Ricardo era jodidamente fuerte, pero aún así Sendo fue capaz de golpearlo. ¿Habrá sido por su instinto o por otra de esas cualidades que tiene el Tigre? Una que también podría tener Ippo. ¿Y de qué cualidad estoy hablando? Para repasar todas las cualidades del Tigre, debemos viajar un tanto al pasado, a la segunda pelea entre Ippo y el Tigre de Naniwa, aquella pelea conocida como Lollapalooza. Ambos pugiles se enfrentaban a la par y todos eran capaces de notar cómo evolucionaban con cada golpe. Se hacían más fuertes a medida que avanzaban los rounds, a medida que intercambian golpes, se hacían más precisos, más técnicos, más destructivos, iban al siguiente nivel paso a paso. Esta es una de las cualidades que comparte Ippo con Sendo, y el Tigre lo demostró claramente en su combate en contra Alfredo González. Apenas llegábamos al segundo round y Takeshi ya se había acostumbrado al estilo elegante y correcto de Alfredo, logrando llevarlo a la esquina. Es decir, actualmente Sendo puede habituarse al boxeo de libro, puede hacerlo con mucha rapidez, mucho más que los boxeadores como Ippo, debido a que además de su capacidad de mejora, tiene instintos sobrehumanos. Alfredo tuvo que actuar de manera salvaje para lograr acorralar al Tigre, el cual comenzó a evolucionar con cada golpe, se volvió más veloz, más preciso, más poderoso, soportando el castigo solo como él puede hacerlo, llegando a lograr el intercambio en contra un cansado Metzli, soportando golpes y contras solo como él puede hacerlo, terminando de acertar su smash de forma directa, lo que fue el suficiente castigo para noquear al Rey sin corona de Alfredo González, que como bien sabemos por las palabras de Yanaoka, el segundo del Tigre, Alfredo González podría ser campeón sin problemas, si es que no fuera porque Ricardo está en la cima, lo que me hace pensar que Takeshi, al haberlo superado, también tiene el potencial de ser un campeón mundial sin problemas. La dificultad sería que el Rey en ese instante es un monstruo que jamás ha sido derrotado, como lo es Ricardo,
pero hay que ser claros y a palabras del mismo Sendo. No ser derrotado no es lo mismo que ser invencible. Entonces, ¿qué sucedería si se llegan a enfrentar? Digo desde ya que en mi percepción veo prácticamente imposible que Ricardo sea derrotado dentro del manga, o que un boxeador como lo es Sendo empate contra él, ya que el estilo de Ricardo debería superarlo por puntos muy fácilmente. Pero aún así, para mí es bastante claro que Sendo comenzaría la pelea perdiendo, igual como sucedió en contra Alfredo. Pero ojo, el Sendo que enfrentó en el primer asalto a Metzli no es el mismo que tendrá su primer asalto en contra Ricardo Martínez. Este Sendo ya se habituó a las izquierdas elegantes de Alfredo, que eran muy similares a la de Ricardo, y llegó a ser capaz de evadirlas fácilmente, por lo que existe la posibilidad que incluso no tenga tantos problemas adecuándose al campeón mundial desde el primer asalto. Cuando ya supere ese primer obstáculo, que en mi opinión será más rápido que en contra Alfredo, deberá superar los trucos de alto nivel y contras que intentará lanzar el campeón mundial. De esta forma, Sendo tendrá otro obstáculo que superar, obstáculo que podrá superar al avanzar los asaltos uno a uno. Y ojo, si es que lo pensamos en perspectiva, este fue el obstáculo que no pudo superar Eiji Date, ya que el ex campeón japonés que derrotó a Ippo fue capaz de acostumbrarse a las izquierdas de Ricardo. De hecho, desde el principio del encuentro las tuvo en relativo control, pero una vez Ricardo comenzó a utilizar otras armas, la pelea se le fue de las manos. De esta forma Sendo, que sí podrá superar este obstáculo, empezará a evadir las contras y seguirá hacia adelante, lo que no le dejará otra opción a Ricardo. Liberará su verdadera personalidad, de la cual nos habló Bill Stewart en el combate entre Quetzalcoatl y Eiji Date. En el momento que Ricardo comenzó a actuar salvajemente golpeando a Date, se nos deja entrever que además de ser elegante igual puede ser muy agresivo, pero no confundamos agresividad con un salvajismo como el que posee Sendo o Alfredo. Ricardo es solo un campeón muy elegante, que podría ser un poco agresivo cuando quiere acabar pronto un encuentro, para no dañar realmente a su oponente, ya que se nos ha dejado claro que esa nunca ha sido su intención. Pero a pesar de que se ponga sumamente agresivo y a la ofensiva, no deja de ser preciso y efectivo, siendo completamente diferente al descontrol que alcanza un boxeador de las características de Alfredo. Por lo tanto, a pesar de que Sendo llegue a estar en graves aprietos, lo único que necesitará es encajar un golpe limpio, ya sea en el cuerpo o en el rostro del Martínez, para dar vuelta una situación. Quizás le tomará una gran cantidad de asaltos adaptarse al mejor boxeador del mundo, pero cuando lo haga, podrá golpearlo, podrá destruir su guardia a golpes, podrá conectar, incluso podría derribar al campeón absoluto. Hará que este Ricardo, que se encuentra bastante deprimido, sienta emoción, sienta ansiedad, quizás miedo a ser golpeado, siendo quizás la primera pelea de Ricardo que le veremos con una sonrisa que no desaparecerá, pase lo que pase. Una pelea de Ricardo en la que el público no dejará de alentarlo, de gritar, de emocionarse. Una pelea de Ricardo en la cual no vamos a saber con ciencia cierta quién ganará. Y probablemente, luego de tal pelea, veamos el retiro de Takeshi Sendo como profesional. Pero ese será tema para otro video.